Un feliz martes, apreciados hermanos que nos acompañan para el repaso de la lección de escuela sabática de esta semana. Recordemos que estamos estudiando la lección número 12 que se titula Morir como una semilla. Para este día martes estaremos estudiando, martes 13 de septiembre estaremos estudiando disposición a escuchar. Este será un tema muy importante para todos nosotros como cristianos y como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo tema nos plantea sobre qué es lo que nosotros vamos a hablar y de la importancia de que nosotros podamos escuchar. Nosotros podemos oír palabras, podemos ver acciones, pero lo más importante de todo siempre es saber escuchar. Y nosotros tenemos que tener una disposición para poder escuchar las palabras de Dios cuando Él nos habla. En muchas ocasiones, cuando nosotros, por cualquier razón, cualquiera de nosotros hace algo indebido, siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, escuchamos esa vocecita del Espíritu Santo, una voz suave, una voz tierna y de forma muy espiritual, que nos habla y nos hace entender de que lo que nosotros estamos haciendo no está bien. Todos como cristianos, como hijos de Dios, en alguna ocasión hemos cometido un error. Y pues no me dejarán mentir que muchas veces en las que hemos cometido esos errores, cuando nosotros estamos en verdadera comunión con Dios, escuchamos esa vocecita, escuchamos y sentimos eso que nos detiene y nos dice no lo hagas porque no es correcto lo que estás haciendo. Por eso es que nosotros tenemos que tener esa disposición de poder escuchar lo que Dios nos habla y quiere darnos a entender a todos nosotros. Por eso en esta ocasión vamos a hablar sobre un pequeño niño que escuchó perfectamente la voz de Dios. Y también vamos a hablar de los hijos de Elí, que ellos lamentablemente no escucharon cuando Dios habló indirectamente con ellos, pero siempre es alguien que a nosotros nos pueden aconsejar y nos pueden decir esto no está bien lo que estás haciendo, y nos pueden llamar al arrepentimiento. Es Dios el que nos está hablando también de forma indirecta a través de otras personas, pero lo hace. Por eso vamos a hablar sobre Elí y sus dos hijos que lamentablemente pues ellos hicieron todo lo contrario a lo que estipulan las escrituras y a la voluntad de Dios, y no lo escucharon lamentablemente. Por eso vamos a leer en 1 Samuel, en el capítulo número 2. No lo vamos a leer todo porque es bastante largo, porque la lección nos envía a leer el capítulo 2 a partir del versículo 2 en adelante, y en el capítulo 3 también hasta el versículo número 18. Pero vamos a leer solo las partes principales para poder dar a entender cómo es cuando una persona no escucha a Dios y cómo es una persona que verdaderamente tiene su corazón dispuesto a escuchar a Dios. Y vamos a ver en el capítulo número 12, vamos a ver que lamentablemente empieza hablando de una forma negativa de los hijos de Elí. Y dice lo siguiente en el 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Bueno, de entrada la descripción de ellos no les favorece. ¿Será que recordemos que estas escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, es para nuestro conocimiento y para que nosotros podamos poner en práctica? Vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué dicen las demás personas de ti? ¿Será que las demás personas te describen de entrada de una forma negativa, así como la Biblia empieza describiendo a los hijos de Elí? Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová.
Bueno, yo puedo decir soy perfecto, cumplo los mandamientos, cumplo los 10 mandamientos a cabalidad, pero ¿qué dicen los demás hermanos de mí? ¿Qué dicen las demás personas de, de la forma en la que yo actúo? Pues aquí lamentablemente la Biblia de golpe nos dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. Ahora en el versículo número 17 dice lo siguiente: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, nos está hablando de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Esto es muy importante porque nos está describiendo por qué es que Dios decía que estos eran hombres impíos. Y aquí lo podemos ver en el versículo número 17 que dice que menospreciaban las ofrendas de Jehová. En el versículo 18 podemos encontrar a Samuel. Todos conocemos la historia y si no la conocemos pues es tiempo de que la conozcamos. Samuel de entrada nos dice acá en el versículo número 18: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Aquí es todo lo contrario. Aquí podemos ver que de entrada hablan del joven Samuel, pero no negativamente como hablaron de los hijos de Elí, sino que aquí habla de una forma positiva y algo muy bueno de Samuel. Ahora, esa es la pregunta: ¿será que las personas están viendo todo lo bueno que nosotros hacemos en el nombre de Dios? ¿O será que las demás personas están viendo todo lo malo que nosotros hacemos, todo lo contrario a lo que Dios manda en sus escrituras? Pues yo sé que cada uno de nosotros tiene un buen testimonio que dar y todos pueden decir lo mejor de nosotros, así como lo dice la Biblia del joven Samuel. Dice también acá en el versículo número 22, vamos a ir poniendo el contexto acá para que podamos comprender lo que nos dice la lección. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y dice el 24: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hagamos una pausa acá. Sigamos haciéndonos otra pregunta. ¿Será que nosotros estamos sirviendo de buen testimonio a las demás personas? Si nosotros somos como los hijos de Elí, lamentablemente nosotros estamos siendo piedras de tropiezo. Y al nosotros ser piedras de tropiezo, somos lo que describe acá Elí, que dice: hacéis pecar al pueblo de Jehová. Nuestro testimonio como cristianos dice mucho de lo que nosotros damos el ejemplo a los demás. Damos mucho de qué hablar, pero muchas personas que miran que nosotros somos cristianos, que visitamos la iglesia sábado, domingo, miércoles o lunes, dependiendo de los días que nos reunamos, las personas nos miran y dicen: bueno, este es cristiano, y miran que nosotros hacemos cosas indebidas, una cerveza, un cigarro, un poquito de droga, una mala palabra, bueno, cosas malas. Todos sabemos, cada uno de nosotros conocemos las cosas malas y nuestros defectos, y sabemos qué es lo que damos a entender a las demás personas. Los que no conocen de la palabra de Dios a cabalidad, nos miran a nosotros y miran que un cristiano hace esas cosas. Entonces dicen: bueno, eso es lo que hace este cristiano, pues es válido porque él busca de Dios, y si hace eso y allí anda, Dios no lo castiga. Entonces, bueno, hacemos pecar a las demás personas. Dice el siguiente, el 25: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
Para poner en contexto este último versículo que hemos leído hasta este momento, en el versículo 21, yo les invito a que ustedes en sus hogares lean en Romanos 1. Podemos ver cómo es que Dios obra con las personas que no quieren hacer la voluntad de Él. Dios dice en Romanos 1 que Él entrega a los seres humanos que no quieren reconocer todas las cosas buenas, que quieren seguir pecando y seguir haciendo las cosas malas ante los ojos de Dios. Dice que Él los entrega a esas pasiones carnales y los deja hacer, los deja a su deriva, los deja a que sigan viviendo su vida, y Él, pues de una forma amable, como Él siempre lo hace, solamente se aleja, se va y deja a la deriva a todo aquel que quiere seguir viviendo la vida de deleites que el mundo ofrece a todas las personas que no quieren escuchar la voz de Dios. Por eso nosotros podemos comprender el por qué es que los hijos de Elí no escucharon la voz de Dios, porque simplemente ellos escucharon la voz de Elí, escucharon la reprensión. Podemos decir con propiedad que Elí habló por Dios, porque Él los estaba reprendiendo, les estaba haciendo una exhortación. Pero lamentablemente la mente de ellos no estaba en las cosas de Dios, estaba en las cosas del mundo, estaba en las mujeres con las cuales ellos se acostaban, estaba en todos los deleites, en todos los placeres que su cuerpo y su mente pudieron imaginarse y pudieron tener. Por eso es que ellos no escucharon la voz de Dios, porque su mente no estaba conectada con Dios, estaba conectada con el mundo. Por eso es que nosotros muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Ahora vamos a ver lo opuesto a cómo nosotros sí podemos escuchar la voz de Dios. Recordemos que estamos hablando de Samuel, que era un niño que ministraba en el nombre de Dios, que él tenía en su corazón hacer las cosas de bien. Y dice en el versículo número 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dice que él iba creciendo, pero iba creciendo con Dios, estaba en la gracia de Dios, estaba en las manos de Dios. Él tenía su mente puesta y conectada directamente con el Padre, con el Creador de todo lo que nosotros podemos ver y de lo que él veía en ese momento, de lo que estaba a la vista de sus ojos. Podemos ver ahora, vamos a pasar a Primera de Samuel en el capítulo número 3, que dice lo siguiente, en el versículo número 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Para poner el contexto de esto, ya había llegado un varón a hablar con Elí y le había profetizado todas las cosas malas que iban a suceder, que la palabra de Dios iba a escasear. Y aquí podemos ver el resultado de todo esto, de la flojera de Elí, porque él no reprendió de la forma directa como él tuvo que haberlo hecho con sus hijos. Él solamente quizás lo hizo por salir del compromiso. Sí, los exhortó, sí, habló con ellos, sí los hizo tratar de hacer reflexionar, pero nosotros sabemos que la mejor manera de hacer reflexionar a una persona no es solamente de insistir una vez, sino de orar por esta persona y de insistir para que el Espíritu Santo pueda obrar en él, insistiendo a través de la oración, insistiendo a través de la exhortación cuando el Espíritu Santo nos lleve hacia esa persona. Aquí podemos ver que dice que Samuel ministraba a Jehová. Él iba creciendo, él iba para arriba, él iba desarrollándose y su espiritualidad crecía más porque él seguía ministrando a Jehová. Podemos ver también en el versículo número 5 que dice lo siguiente, y aquí es donde vamos a irle poniendo el énfasis a la lección. Y corriendo luego a Elí, antes de esto, podemos ver que el joven Samuel estaba dormido. Y vamos a ver esto en 3 ocasiones, que
él estando dormido, solamente escuchó, Samuel, Samuel. Y el niño respondía, Señor, heme aquí. Pero podemos ver que en el versículo número 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ojo con esto, ojo con esto. Aquí dice que él todavía no había conocido a Jehová. Él ministraba para Jehová, trabajaba para Dios, sí. Pero aquí dice, bueno, traduzcámoslo a nuestra época. Dios todavía no se le había presentado a Samuel. Todavía no le había dado la bienvenida, digámoslo de esa forma. Él no se le había presentado ni había hablado aún con Samuel. Y dice que todavía no le había sido revelada la palabra. Por eso es que este niño Samuel reconocía una voz de mando, pero no sabía aún de quién era, porque todavía Dios no se le había presentado. Por eso el niño, en las 3 ocasiones que escuchó la voz de Dios que le decía, Samuel, Samuel, él iba donde Elí y le decía, Señor, heme aquí, ¿para qué me llama? En la tercera ocasión podemos ver que Elí, en la primera y la segunda, Elí le decía, no, yo no te he llamado, vete a dormir, no pierdas el tiempo. Pero en la tercera ocasión podemos ver que Elí comprendió que quien realmente le estaba hablando era Dios, el que se dirigía a Samuel. Podemos ver que Elí fue el introductor de Samuel para que conociera a Dios. Y aquí lo vamos a ver en esta ocasión. Vamos a leer el 8 para ponerlo en contexto. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dice en el versículo número 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así Samuel fue y se acostó en su lugar. Y dice en el 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Vamos a parar acá y cada quien puede leerlo en su hogar, lo que sigue, porque es muy interesante lo que Dios tiene para revelarle a Samuel. Pero lo que nos interesa a nosotros es poner en contexto todo esto para nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros y no hemos reconocido la voz de Él? ¿Cuántas veces Jehová ha dicho tu nombre? Y nosotros, por tener nuestra mente puesta en las cosas del mundo, en nuestro trabajo, en querer comprar carros, casas, ropa, lo que sea, comida, muchas veces nosotros nuestra mente la tenemos puesta en las cosas del mundo, así como los hijos de Elí. Por eso cuando Dios nos llama a todos nosotros para revelarnos lo que Él quiere para ti y para mí, muchas veces nosotros no le pudimos escuchar. Solamente oíamos una voz que decía nuestro nombre, pero nosotros íbamos en dirección equivocada, quizá porque todavía Dios no se nos ha presentado, o simplemente nos están diciendo, nos está hablando Dios a través de las demás personas, pero como nuestra mente está en otro lugar, nunca le vamos a poder prestar nosotros la atención debida. Samuel era un niño que ministraba para Dios. De esta forma es en la que él pudo reconocer esa voz de mando, pudo reconocer que era una voz única, que le hablaba y que tenía algo para contarle y para platicar y conversar con él. Es tiempo que nosotros prestemos nuestro oído para poder escuchar a Dios. Dios nos habla todos los días, desde que tú te despiertas
quizás sea Él el que te despierta a ti, se te apagó la alarma y no te funcionó, y Él te habla. Puede ser que de muchas maneras Él nos habla a todos nosotros, viendo a alguna persona que tiene una necesidad, o viendo a alguien en la calle que no ha comido. Siempre Dios se nos presenta a cada uno de nosotros. Es tiempo en el cual nosotros podamos prestar nuestro oído, ponerlo presto para poder escuchar la voz de Dios. Dios nunca va a dejar de hablarnos mientras nosotros seamos como era Samuel. Él ministraba para Dios. Nosotros y cada uno de los que estamos acá podemos seguir ministrando para Dios a través de las redes sociales, mandando un mensajito por WhatsApp, publicándolo en todas las redes sociales, un versículo bíblico. Más de alguien va a poder ver ese versículo y comprender que es Jehová el que le está hablando. De esa manera es en la que nosotros vamos a seguir ministrando para Dios, y esa será la puerta de entrada para que Dios vea que nosotros tenemos esa disponibilidad de querer y de poder escuchar. Así que la invitación para este día es esa. Dale tu oído y dale tu corazón a Dios para que cuando Él te hable, tú puedas responder igual que Elí. Señor, habla porque tu siervo te escucha. Que el Señor te bendiga.